la situación es mucho más compleja en España. No mucho más compleja, pero no está relacionada directamente en absoluto con el apoyo a Putin. Primero quisiera subrayar que una manifestación contra la OTAN en España, en Barcelona o en Madrid, con no más de 3.000, 4.000 como mucho personas, es realmente un fracaso para los que convocaron la manifestación. Tenía que ser muchísimo más, hubiera tenido que ser muchísimo más numerosa, porque es verdad que en España, como en algunos otros países, como Francia, por ejemplo, por otras razones, pero en España hay un histórico sentimiento antiamericano, que además recorre todo el espectro político de la sociedad española, tanto en la derecha como en la izquierda, pero evidentemente cuanto más a la izquierda y cuanto más a la derecha, más se radicaliza ese sentimiento. Es un sentimiento que tiene varias raíces, la pérdida de Cuba y de las colonias españolas frente a Estados Unidos, después el hecho de que durante la Guerra Civil Española las potencias occidentales no ayudaran a los republicanos, al gobierno legítimo, y en cambio la única potencia que dio algún tipo de apoyo, no todo el que hubiera podido dar, desde luego, pero dio algún tipo de apoyo a la República Española, fue la Unión Soviética, precisamente. Entonces, este hecho también marca, digamos, este sentimiento antioccidental encarnado en Estados Unidos, y después que en la izquierda europea en general y la izquierda mundial en general, lo que se conoce y contra lo que se ha luchado siempre es el imperialismo americano. Nunca, hasta hace muy poco, se ha conocido lo que representaba también el imperialismo ruso, soviético inicialmente, primero, y después el ruso, el actual. Entonces, el amalgama del el enemigo de mi enemigo es mi amigo hace que una parte de la opinión pública en Francia, ya te digo, y en España también, sobre todo en la izquierda, tenga un sentimiento anti-OTAN bastante pronunciado, pero la izquierda más radical, porque por otro lado, como tú has subrayado, en el gobierno de España en este momento están representados, además del Partido Socialista Español, gobierna en coalición con una serie de pequeños partidos de izquierda. Entre ellos, obviamente, hay una división interna que en parte se ha reflejado en el gobierno sobre la cuestión de la OTAN. Pero realmente la tendencia general de la sociedad española, por supuesto el conjunto mayoritario de las fuerzas políticas españolas apoyan a la OTAN. No apoyan en absoluto a una actitud hostil a la OTAN. Y además, en cualquier caso, el apoyar o no a OTAN no tiene en España, no tiene nada que ver con el apoyo o no a Putin, en absoluto. Esta manifestación anti-OTAN del otro día en Madrid se hubiera producido aunque Putin no hubiera salido de las fronteras rusas y no hubiera agredido Ucrania y no hubiera empezado a colocarse en territorios que no son los suyos, como Moldova, como Georgia, etc. Son dos temas totalmente distintos. Y lo que sí pues puedo asegurar, y esto hay además algún tipo de sondeo de opinión que se produjo hace unos años, no muchos, pero hace unos años, antes de la pandemia. O sea, no hay que confundir en absoluto
el movimiento cada vez más débil, además, en contra de la OTAN, y es cada vez más débil, por cierto, este movimiento, gracias precisamente a la política agresiva de Putin. Si algunos españoles podían dudar sobre la utilidad de la OTAN y total, ¿para qué? Si ya estamos bien como estamos, no hace falta que sea más fuerte. Ahora, con lo que han visto que ha sido capaz de hacer el Kremlin en Ucrania y las consecuencias de todo ello, al contrario, gracias a Putin ha crecido el apoyo a la OTAN. Y en cambio Putin tiene un apoyo muy reducido en España. Y ha habido hace unos pocos años, antes de la pandemia, un sondeo de opinión sobre los españoles, sobre la popularidad de Putin, y esto que estamos hablando de una época en que no se había producido aún la agresión rusa. Y realmente no recuerdo los números, pero estaba bajísimo. Porque a los españoles lo que los argumentos que explicitaban su crítica contra Putin es sobre todo su política social, su represión de la sociedad, la represión de los medios, la homofobia, las listas de agentes extranjeros, el no defender a las mujeres en el maltrato doméstico, todas estas leyes que están marcando el retroceso, una Rusia cada vez más retrógrada en lo social. Esto es lo que sobre todo a los españoles les cuesta aceptar mucho más que probablemente otros aspectos políticos. Primero, este fenómeno de algunos medios, de algunos periodistas, más que medios, de algunos periodistas, pero también de algunos medios que de hecho apoyan a Putin, esto se encuentra en prácticamente todos los países. Es evidente que están alimentados por la propaganda de Putin, pero yo no sé. La verdad, si queremos hablar en serio, es imposible saber, a mí no me consta, no hay documentación, y estas cosas hay que probarlas, que los periodistas que yo conozco en España estén al servicio, o sea, estén pagados por el Kremlin. No me consta. Por consiguiente, creo que algunos lo creen y otros, yo creo que sencillamente lo utilizan para llamar la atención, porque es una manera de ser diferente y de paté, ¿no? Todos están, el establishment, todo el mundo está en contra de Putin, pues yo estaría ni siquiera forzosamente con un trasfondo ideológico que lo justifique ni nada, sino la búsqueda de ser un poco distinto a los demás y por consiguiente de atraer la atención. Pero hay otros que sí se lo creen y defienden la idea de que la agresión rusa se debe al hecho sobre todo de que Occidente y la OTAN en particular, con sus ampliaciones, ha arrinconado a Rusia, la ha dejado contra la pared, no se sabe qué pared, porque mira que Rusia tiene espacio para ir hacia atrás, la ha dejado contra la pared y que efectivamente su seguridad estaba en juego y que por consiguiente, sin apoyar la agresión rusa, pero la explican y la justifican. Esta gente es mucho más peligrosa que los que apoyan claramente a Rusia. Primero, son una minoría, son muy marginales, son mucho más peligrosos estos que yo te digo que no apoyamos la agresión rusa, por supuesto. La guerra contra los ucranianos tiene que detenerse, etc. Pero es culpa también del Occidente por haber tenido una política agresiva con Rusia. En el fondo, entonces, ahora creo que probablemente ya no lo diría, me parece. Entonces, sí, lo creía.
pero es una creencia que reposaba y reposa sobre una enorme ignorancia de lo que ha sido y de lo que es la situación en Ucrania. Y estos políticos, no solo Pablo Iglesias, sino otros, en lugar de callarse o de informarse mejor, o, y es lo que hizo Pablo Iglesias en este encuentro que tuvimos por la radio, en lugar de leer el artículo de un periodista, después de decir que él no conocía bien la situación de Ucrania, pero que él confiaba en lo que decía Rafael Poch, y lee todo el artículo de un periodista con el cual yo no estaba, además, discutiendo, debatiendo. Esta posición de Rafael Poch es la reposición que acabo de explicar, de no se puede aceptar la guerra. Entonces no había ni perspectiva de guerra. Parecía que no había. La guerra no se puede aceptar, pero es culpa de Occidente. Y esto también en el caso de Pablo Iglesias sencillamente es que les cuadra mejor con su ideología. Entonces que es una ideología que tiene que ser sistemáticamente antisistema, sin replantearse, sin preguntarse de forma crítica si esa política antisistema que ellos defienden y que al final lo que hace es justificar un sistema como el postsoviético ruso, que recoge absolutamente todas las características que ellos denuncian en Occidente. Lo que ellos denuncian del sistema occidental está encarnado muchísimo más que en Occidente en la Rusia post-Putin. Y muchísimo más, entre otras cosas, porque no hay, además, como sabéis, ningún tipo de libertad pública, ni de libertad de expresión, ni de medios independientes. Por consiguiente, no hay en absoluto, no hay ninguna división de poderes, que no existe en Rusia, sino que además no hay una sociedad libre que pueda debatir, contrarrestar, oponerse, aunque solo sea en las elecciones, a la política retrógrada de Putin. Entonces se encuentran en la paradoja de gente como Pablo Iglesias y su partido, pero otros también, que luchan aquí contra el racismo, contra la homofobia, contra el maltrato a las mujeres, contra el machismo, por la libertad de expresión. Y resulta que esto es todo lo que representa este sistema que es el ruso, que se supone que sería el único contrapoder frente al imperialismo americano. En fin, te quiero decir ahí que no es gente que cree que es lo que dice, que está convencida hasta cierto punto de lo que dice, pero que este convencimiento es, a mi modo de ver, es producto de una gran pereza intelectual. Y yo creo que gente como Pablo Iglesias y otros cercanos a él ahora tal vez, porque yo no lo sigo, entonces no sé si lo ha hecho, lo ha dicho, si se ha criticado, o si ha expresado que ha revisado su opinión, pero él tendría que haber dicho, si no lo ha hecho ya, que cuando él defendía la tesis de que en Ucrania habían tomado el poder por golpe de Estado y además estaba dominado por los fascistas, que tendría que ahora reconocer que se equivocaba del todo, porque no solo por la razón que tú has dicho, sino por una que es muy sencilla. Si fuera cierto lo que dice Putin sobre el peligro de genocidio al que estaban expuestos las poblaciones rusoparlantes, que por cierto son ciudadanos ucranianos, si estos ciudadanos ucranianos rusoparlantes de origen ruso se hubieran sentido realmente amenazados, expuestos al peligro nada menos que del genocidio, digo yo
que cuando hubieran entrado las tropas rusas las hubieran recibido con los brazos abiertos y no como los han recibido ahora, que es luchando contra ellos hasta poner sus propias vidas en peligro. Yo creo que esto es el argumento que destruye totalmente el argumento de Putin en relación con el supuesto peligro y maltrato de la sociedad, de las comunidades de origen ruso, de los ciudadanos ucranianos de origen ruso. Para eso los periodistas de aquí tendrían que estar informados sobre ellos. Tened en cuenta que ellos no están siguiendo como vosotros lo que está ocurriendo con estos distintos actores, tanto oligarcas como representantes de regiones rusas. Ellos no lo están siguiendo de la misma manera. En cambio, vosotros sí que podríais aportar esa información. Lo que tendríais que hacer, creo yo, es de vez en cuando cuando tengáis 2 o 3 noticias de este tipo, hacer encuentros con los periodistas. Eso se llama hacer una campaña con los medios. Y entonces ellos sí podrán o no publicarlo y después no, pero estoy segura de que incluso a amigos míos que siguen muy de cerca, o amigos míos y periodistas que yo conozco personalmente, que están muy interesados en Rusia, en Ucrania, pero en Rusia en general, pues probablemente esta noticia no les ha llegado. ¿Sabes? No, a lo mejor los corresponsales que están en Moscú, Moscú, en Rusia, ellos sí podrían, ellos habrán enterado, podrían escribir sobre eso. Pero en fin, en cualquier caso, hay tantas cosas ahora sobre las cuales escribir. Vosotros tenéis la iniciativa de ponerlo esto en paz. Y después hay otra cosa que tenéis que tener muy en cuenta, que desgraciadamente, como ya sabéis, la noticia de la guerra de Ucrania ya no es noticia de primera página. Aún lo es casi, pero cada vez menos. No dejará de ser noticia. Yo creo que seguiremos apoyando a los ucranianos, quiero creer que eso será así. Pero los medios de comunicación es otra cosa. Tienen que repartir su interés con toda una serie de noticias que entran, que ya se van comiendo las otras. Entonces yo creo que una de las cosas, aparte del seguimiento de los oligarcas y toda esta gente, lo que tenéis que hacer es trabajar de forma más sistemática con los medios, los representantes de los medios de comunicación en español. Sí, por supuesto, yo creo que es parte de vuestro trabajo hacer esto, que es concienciar a la sociedad española a través de sus medios de comunicación. Porque vuestro objetivo final, los que estáis en España y vuestros colegas en Francia y en los otros países, es concienciar a las sociedades de esos países, para que ellos, aparte de lo que vosotros hacéis con vuestros conciudadanos rusos, lo otro que en lo que tenéis que trabajar, porque sois muy útiles para eso, es concienciar la opinión pública en España. Eso es. Y el conjunto de la opinión pública es tanto la sociedad civil como los políticos, y esto lo conseguiréis a través de los medios de comunicación. Bueno, esto ya no es algo tan específico a España, ¿sabes? Es que en España yo no... Amnistía Internacional, por supuesto, bueno, las grandes, ¿no? Amnistía Internacional, Reporteros Sin Frontera, Transparencia Internacional. Depende un poco también del tipo de información que hay, teniendo en cuenta también que ellos también tienen su propia información. Pensad que cuando Amnistía Internacional decidió no dar el estatuto de
preso político a Navalny, que yo me borré de Amnistía. Cuando ellos decidieron esto, hay una organización de Amnistía Internacional en Moscú, y yo además conozco... Узник совести, да, они ему и дали звание узник совести. Да, preso de conciencia, pero no preso político. Y por lo visto tuvieron una marea de protestas. Pero te quiero decir, ellos, por ejemplo, pues tienen también la organización homónima en Moscú. Transparency igual tienen, Reporteros Sin Frontera también tienen. Ellos tienen sus propias fuentes de información. Pero aún y así, bueno, podéis ser útiles. Pero yo creo que realmente vuestro papel principal es lo que cada uno de vosotros, los que están en Francia, los que están en Italia, en Alemania, es la opinión pública de donde vosotros estáis. Y no podéis abrumar a los medios de comunicación con mucha información, no lo podéis hacer. Entonces tenéis que ir agrupando y, por un lado, seleccionar, como lo del gobernador de Murmansk, evidentemente, seleccionar los más escandalosos, digamos, y después, pues a lo mejor incluso hacer como un pequeño resumen que cada 2 meses, imagínate, ahora me lo invento, pero como un resumen de prensa para enviar a los medios, que ya tendréis la lista de todos ellos, que de hecho ya son los que conocéis, los que han venido a la rueda de prensa, todo eso. Y ellos os lo agradecerán porque es un trabajo, a lo mejor en ese momento no le harán, eso no quiere decir que a cada vez hablarán de eso no quiere decir eso. Pero ellos sabrán que vosotros les pondréis el dedo sobre aquello en lo que tienen que fijarse. Y además tenéis que demostrarles que sois una fuente absolutamente fiable. Eso quiere decir que todo está comprobado, que en la información lo que decís está comprobado y que no está, o sea, que no estáis cegados por vuestras ganas de criticar al régimen de Putin, que hay una objetividad que consiste, la objetividad no... La gente siempre piensa que la objetividad es no tener un punto de vista. No, eso no es la objetividad, eso no existe. Todo el mundo tiene un punto de vista. La objetividad es cuando tú puedes contrastar los datos que tú expones. Si yo digo que la población de Kharkiv y de Odessa han estado luchando y de Mariupol han estado luchando contra los agresores rusos, siendo ellos de descendencia rusa, eso es comprobable sobre el terreno. Esto se puede demostrar. La objetividad es esa, es que tú puedes demostrar lo que tú dices.